Ok. Entonces comenzamos. Sí, Antes que nada. repite tu nombre. Mira, vamos a ponerle ese que Sí, no. sí, sí, es mejor, sí, para, Estoy- aquí estamos muy... No vamos a proyectar nada, ¿verdad? No. Porque ayer estaba en esta parte y estaba así como que mirando el cielo. No voy a hacer. Y Mi nombre es Isaac Riquelme. y título de tu ponencia. El título los miedos líquidos en México. Dos. Miedos líquidos en México. Entonces, Bauman. Sí, parte de Bauman. El nombre desde luego está inspirado en Bauman en su libro Miedo líquido, pero no quiere decir que estoy apegado completamente a él, sino que más bien voy a hacer una descripción de los miedos y del uso político que se ha hecho en el país, en México, pero que considero que se adecua perfectamente al término propuesto por Bauman, porque el miedo para mí hay un miedo original, un miedo de uso político original, y que se va transformando y va fluyendo como un líquido y que va adaptándose a la forma de la sociedad. El primer miedo, vamos a abarcar los miedos colectivos, porque el individual no entra para la categoría de nuestro trabajo, aunque sí se aborda a lo largo del artículo, que ojalá pues tengan la oportunidad de ver, porque ahí explico mucho más. Aquí está muy resumido realmente, espero que me dé tiempo en los 25 minutos. Mira, tiempo tú tienes, pero si puedo darte, pues, soy un poquito mayor que tú, darte alguna indicación en general, no tomar demasiado tiempo. Siempre es bueno explicar de manera muy sintética las cosas. Sí. Y con... El miedo es un estado de angustia, un estado de preocupación, de incertidumbre. Y cuando esta trastoca los límites del individuo, pues pasamos a afectar a nuestros semejantes y por lo general a la gente que apreciamos, que nos rodea, se vuelven miedos colectivos. Puede ser involuntario esta transitoriedad a lo colectivo o puede ser provocada por cuestiones políticas o de alguna otra índole. Hay dos comportamientos, uno irracional y el otro racional. El hecho de que alguien sienta miedo le va a causar un nuevo miedo, que es el verse derrotado, el verse destruido por la imposibilidad de vivir plenamente a causa de este miedo, lo cual le va a generar dos comportamientos. Uno, armarse de valor y de coraje para enfrentarlo y derrotarlo, y el otro va a ser el vencerse y resignarse a vivir con el miedo por el resto de su existencia. El miedo más fuerte es aquello que desconocemos. O sea, lo importante es tener en claro a qué es a lo que tememos, porque es lo que realmente nos da pavor, lo desconocido. Y la ignorancia propicia el temor. El miedo que decía el colectivo que puede usarse con fines políticos es porque alguna vez ciertos órganos de poder pueden buscar propagar un miedo con el fin de hacer alguna maniobra política, es decir, como distracción. El caso con el que abro es el de la influenza porcina, que después se le llamó influenza H1N1, que se originó aquí en México. Después se le cambió este nombre porque la gente dejó de consumir derivados del cerdo y esto no beneficiaba en lo absoluto a sus productores. Pero durante esa época la gente estaba apavorizada y iba a los supermercados a abastecerse de cubrebocas y de gel antibacterial y de medicamentos cuando había una exageración mediática, mientras que ellos estaban preocupados por no contagiarse. Se aprobó que las personas pudieran portar 5 gramos de marihuana para uso personal y otros narcóticos, lo cual no hubiera pasado desapercibido por ciertos grupos conservadores en México. También se aprobó que el gobierno podía tener acceso a los correos electrónicos y a los mensajes de texto, y por si fuera poco, que por el hecho de alguien ser sospechoso podrían entrar a su hogar sin una orden jurídica a hacer un cateo. ¿Y esto lo aprobaron? Sí,
durante esa semana, las 2 semanas que hubo la contingencia. Además de eso, pues las personas que viajaron de México al extranjero pues fueron vistas como si se tratase de una peste, fueron rechazadas, incluso hasta por sus familiares en otros países. Igual las personas que vinieron a México y regresaron a su lugar de origen fueron casi aisladas. Y realmente la información fluía muy rápido y se dramatizaba demasiado. Los espacios públicos estaban vacíos, pero cuando uno revisaba las noticias se daba cuenta que el número de enfermos era realmente muy bajo. Yo no recuerdo en los noticiarios que estuve dando seguimiento, fue en el 2009, no recuerdo a más de 6 personas diagnosticadas. Quizás hayan sido unas 100, pero para lo alarmante que fue la situación, pues realmente es un número muy pobre. Sobre el posible origen del miedo. Yo sostengo que no nada más el gobierno es el que utiliza el miedo, sino también órganos, la religión, por ejemplo, la Iglesia Católica en México, que es la predominante, pero el catolicismo en México tiene una variante distinta al catolicismo que se da en otras partes del mundo. ¿Por qué? Pues, principalmente porque llegaron a colonizar y una de las conquistas fue la espiritual, en donde se intentaba adoctrinar más que enseñar. La diferencia va a radicar en que la enseñanza propicia el diálogo, la reflexión, la crítica y la autocrítica. Y el adoctrinamiento, con base en dogmas, se trata de imponer una ideología, la cual es infalible y no se puede cuestionar. Y siento que el miedo más grande, y también lo maneja Bauman en otro libro que se llama Mortalidad y Mortalidad de otras formas de vida, antes de entrar a su época líquida, es un libro del 92 me parece. Dice que el miedo más grande del hombre en todas las culturas es el miedo a la muerte, pero que gracias a la cultura y a la religión en algunos lados, en ciertas religiones se ha podido controlar, lo cual la Iglesia Católica, al menos en México, ha fracasado en la espiritualidad, en la fe y en la esperanza del mexicano. Pues el mexicano sigue teniéndole un favor a la muerte, el mexicano católico desde luego, a diferencia de lo que ha logrado el Islam, el budismo y el judaísmo, los cuales enseñan que es una etapa de transición de una vida a la continuidad de otra vida, pero que la siguiente vida va a ser mucho mejor y que hay que ganársela con buenas obras en la vida terrenal. Eso es lo que enseñan otras religiones. En cambio, el catolicismo en México enseña lo contrario, que si uno actúa mal va a recibir un castigo. En lugar de dar incentivos, pues como que intentan oprimir un poco y no resulta ser tan efectivo, porque el católico mexicano sigue teniendo aún un temor por morir. Esa cosa después hablamos, porque aquí en México hay la Santa Muerte, hay el culto de la muerte, ¿no? Sí. Es muy fuerte. Realmente sí. Y otros factores que han influido también es la paupérrima producción filosófica nacional y el abandono de nuestras culturas precolombinas, las cuales hasta llegaban a burlarse de la propia muerte. En cambio se cambió. Sí, fue demasiado. Y yo siento que un cambio de percepción de la muerte podría hacer que la gente se enfocara en cosas que realmente importan, porque la muerte es inevitable, son de las 3 cosas inevitables: la muerte, la vejez y la enfermedad. Y la muerte es la vejez y la enfermedad. La vejez no es así segura. A veces hay personas que no llegan a la muerte. Pero es inevitable. Es inevitable. Llegar a esa etapa. Sí, se puede evitar en mal modo. De mal modo, sí. Pero la muerte es algo que nadie, es lo único que realmente nos pertenece y que nadie nos puede quitar. Sí, claro. Nos pueden desposar de todo, hasta de la vida, pero de la muerte nadie nos va a quitar. Entonces, si eliminamos ese miedo, podríamos crear una cultura política nacional y hacer que la gente se enfoque en otras cosas que realmente funcionan, y que el miedo futuro pues se disminuya gradualmente. Aquí me meto a identificar los miedos. El primero es al comunismo, ya que a mediados del siglo XX
la Iglesia entró en un conflicto con las recientes corrientes marxistas-leninistas que llegaban a predicar con las corrientes de izquierda de México. El discurso que se manejaba por parte de la Iglesia y del gobierno, desde luego también, y otros sectores conservadores, es que estos comunistas y socialistas venían a hacer que la gente fuera pecaminosa, que fuera rebelde, que todo se iba a volver común, que los iban a despojar de sus bienes y que, por ejemplo, a las mujeres las iban a volver comunes, que iban a poder, cualquier hombre iba a poder poseer de ellas, que los hijos iban a ser enseñados a odiar, que iban a ser esterilizados por médicos chinos. Incluso en las escuelas se llegó a tener ese temor de que llegaran en cualquier momento estos médicos y mediante una vacuna esterilizaran a sus hijos, y que se cometería una blasfemia en contra de la religiosidad de México, que los únicos que podían brindarle la protección al mexicano era la Iglesia Católica, pero que ésta se encontraba vulnerable, pues era el punto de ataque de los comunistas. Desde luego el trasfondo político es que la mayoría de estas corrientes comunistas provenían de la Unión Soviética, y como sabemos, esta estaba en conflicto con Estados Unidos, y para nadie es mentira que México siempre ha querido quedar bien con los vecinos del norte. El comunismo se enfocó en México a los estudiantes y a los obreros, los cuales fueron reprimidos. Los estudiantes fue más claro con el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, pero antes de eso, en el pueblo de San Miguel de Canoa, en Puebla, un sacerdote ya venía alentando a sus fieles para estar prevenidos contra la posible llegada de comunistas a ese pueblo. Entonces, un grupo de trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla llega de excursión al Cerro de la Malinche, pero se topa con una tormenta, por lo cual tienen que quedarse en este pueblo de San Miguel Canoa, y empieza a correr el rumor de que habían llegado los comunistas, y estos trabajadores fueron confundidos por supuestos estudiantes comunistas, fueron torturados, masacrados, incluso algunos de ellos resultaron fallecidos. Otro miedo que quizás no sea tan negativo y con menos trasfondo político es el terremoto ocurrido el 19 de septiembre, al cual llamo miedo o toma de conciencia. Existen miedos que parecen estar predeterminados o destinados a cierto sector, que la suerte no los favorece mucho. Ese es el caso de los pobres, a los cuales, por las zonas que suelen ser las más marginadas y las más vulnerables, siempre los fenómenos naturales los golpean mucho más fuerte a ellos. Parece que los ricos están protegidos por algo mucho más fuerte que las barreras y los muros que su riqueza les permiten adquirir. Esto, como sabemos, en México y en gran parte de América Latina, la sociedad se divide en extremos. Tenemos a los hombres más ricos que encabezan las listas de Forbes, y por otro lado tenemos a los municipios más pobres en Oaxaca y en Guerrero. El 19 de septiembre del 85, la Ciudad de México sucumbió ante un terror de magnitud de 8 grados, la cual azotó al centro de la ciudad histórica, la cual quedó devastada gran parte de ellas porque se derrumbaron varios edificios. Esto sí incurre en un miedo porque hasta la fecha en la Ciudad de México sí se tiene cierto pánico hacia cualquier sismo, aunque sea de una magnitud muy, muy leve. Pero la parte positiva es que surgió la sociedad civil organizada y se vio muy fuerte y muy apegada a la solidaridad entre la población, las cuales se crearon grupos de rescatistas, y de todas las clases sociales había un apoyo muy notorio. Otro interesante, para mí quizás sea el más interesante de los que encontré, y desde luego son muchos más, es el miedo al Islam. A este apartado le titulo El miedo al terrorismo islámico y otros males, o la hipócrita y descarada ignorancia. Este es un miedo colectivo, pero es un miedo inculcado desde afuera. Es un miedo que proviene de Estados Unidos.
Y como ya lo había mencionado, siempre hemos querido quedar bien con Estados Unidos y en muchas ocasiones lo que pasa al interior del país nos es muy diferente o tratamos de aminorarlo, de no darle tanta importancia. No es así con lo que sucede en el exterior. Después del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por dos aviones igual del Pentágono, al Islam se le asoció con el terrorismo de una manera muy arraigada y muy fuerte. En México se tiene una muy poca cultura, muy poco conocimiento sobre la cultura del Islam, el cual lo que se cree en México es que el musulmán es necesariamente árabe, que es machista, que se pone una bomba para matar en nombre de Dios y que comete atrocidades. Cuando esto dista mucho de las enseñanzas plasmadas en el Corán, y que yo creo que ninguna fe, ninguna religión realmente que se pueda considerar religión va a propiciar el odio. Algunos sectores que pueden desviarse o pueden manipular las enseñanzas, pero no creo que ninguna religión en todo el mundo, una verdadera religión, que se haga llamar religión, no creo que sea el objetivo el incentivar el odio, ni mucho menos la violencia. En Europa, a diferencia de Estados Unidos, no se le dio tanta importancia, a excepción de Francia. Pero, por ejemplo, recordemos lo sucedido en España y en Inglaterra en 2004 y 2005, pues realmente no estuvo el foco de atención ahí como lo fue el 11 de septiembre. Y es que realmente Estados Unidos había quedado como infranqueable. Desde 1812 ningún país se había atrevido a agredirlos en su propio territorio, lo cual no podían quedar como cobardes ni mucho menos como débiles. ¿Por qué le llamo la hipócrita y descarada ignorancia? Porque en México solemos utilizar el doble discurso. No vemos lo que pasa aquí o no lo queremos ver, pero en México tenemos el problema del narcotráfico, del crimen organizado, que si decimos que sale un video de algún miembro de ISIS en Siria decapitando a un reportero, en México cuántas decapitaciones no ha habido, cuántas mutilaciones, Por parte del narcotráfico. Es verdad que había un sitio, Mundo Narcos, Sí, el blog del narco. un blog narco, Sí. muy Sí, famoso en Italia. Sí. ¿En serio? me ha platicado de muchos videos. Ahora está cerrado. Ahora la verdad nunca No, es que tuve está muy coraje fuerte. para verlo. ¿No? Es muy fuerte. No, Es muy fuerte. muy fuerte. Incluso hasta en las revistas, en el proceso, que es quien más le dio seguimiento a esto, las fotos son muy fuertes. Y a algunos reporteros incluso les costó la vida en sacar esas fotos y esos reportajes. Sí. En Veracruz, de donde soy originario, Regina Martínez, quien tenía demasiada información sobre el narcotráfico y los vínculos que tenía con el gobierno de Fidel Herrera y de Javier Duarte, le costó la vida. En su departamento fue asesinada y fue cambiada después la versión de que había sido un crimen pasional. Sí, pues así pasa también con Nuevo Laredo, o sea, realmente está todas las orillas, pues los periodistas ya, incluso ya muchos están muertos o ni siquiera ya pertenecen al periodismo. En ¿Cuál es Veracruz, la zona? ¿Esta zona hay narcos o no? el norte, Pocos a comparación de Sonora, Tamaulipas, Tamaulipas, Sinaloa. Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, Sí. Ciudad Juárez ya casi es un fantasma. Ciudad Juárez cerraron universidades, empresas. Está una ciudad fantasma. Pero eso fue más como por ahí de 2010, ¿no? O sea, ahorita ya. sí, Y es muy difícil, si uno va para allá es peligroso estar pasear por la ciudad. yo no iría, claro. De hecho, hubo un momento en que sí estaba la alerta de que sí, ajá, sí. Pero fue muy fuerte como por ahí de 2009, 2010. Y ahorita se está volviendo a recuperar, incluso el turismo de aquí, del estado. Turismo de negocios y de empresa. Realmente sí estuvo muy Pero fuerte. Sinaloa, Incluso Veracruz, bueno, Guerrero. Veracruz, Chiapas, porque también Chiapas está en narcos. parte de Chiapas, ¿no? Jalisco. Michoacán, ¿no? Y sigue también el comandante Marcos, ¿no?
Ahorita me parece que ya delegó a otra, Y son pero siguen el movimiento el movimiento más, de ZLN. más pequeño. Sí. Y ellos no chocan con monarcos. No, la verdad tengo desconocimiento sobre si hay un conflicto entre ellos. Puede ser. A lo que iba es que no dista demasiado lo cometido por Al Qaeda o por ISIS, que es reprobable e inaceptable desde luego, a lo sucedido aquí en México con cualquier tipo de cártel o grupo delictivo. Esos genocidios, incluso los feminicidios del Estado de México o las muertas de Juárez, que se tacha de machistas a los países islámicos, pues en México pues, realmente no estamos muy atrás de eso. Entonces, si los narcotraficantes muestran también su religión de manera explícita, como los vemos, hasta tienen a veces misas privadas, bautizan a sus hijos, están llenos de imágenes de santos religiosos, y la religión predominante en México es la católica. ¿Podemos hablar entonces de un terrorismo católico o de un extremismo cristiano? Yo lo dejo a la reflexión. No quiero dar respuesta definitiva porque no me gusta juzgar. El miedo como medio de opresión en México y el mundo. Por lo general se nos dice que seamos uno mismo, que expresemos nuestra manera de ser y que no simulemos ser alguien que no somos. Pero ¿qué pasa cuando el estereotipo que más nos agrada no cuadra con el aceptable por la sociedad? Es decir, cuando decidimos entrar a una tribu urbana, a una religión, a una corriente política, a algún deporte, cuando nos atrae algún estilo musical o alguna moda pasajera o duradera, eso es irrelevante, o que pertenecemos a algún sector en donde nos tocó nacer, por ejemplo, una clase baja, los pobres, por ejemplo, los indígenas que han sido también rechazados. Eso pues no es por elección, simplemente ahí les tocó nacer y no son bien aceptados, por lo tanto tienen que cambiar su forma de ser o se les atemoriza. Por ejemplo, las tribus urbanas en México en el 2008 fueron muy agredidas, incluso entre tribus urbanas. Muchas pedían el respeto y la tolerancia, pero no la ejercían, puesto que tenían diferencias con otra tribu urbana y iban y la agredían. También por ejemplo, en México, aunque se diga que no, también hay una discriminación hacia los negros, a pesar de que tenemos comunidades de negros en distintas partes de la nación y que algunos de los héroes nacionales tienen orígenes, tienen descendencia de raza negra, y que yo siento que en la modernidad ya la palabra racismo ya no debería existir. No creo que el humano se componga por razas, además de que debemos ejercer la multiculturalidad y la plurietnicidad. Regresando con los indígenas, ¿qué pasa cuando a ellos se les atemoriza por utilizar su lengua nativa? Es decir, ellos son mexicanos al igual que cualquier otro, pero para ejercer sus derechos y todos los privilegios que esta ciudadanía les otorga, tienen que adaptarse a la lengua predominante, aunque ya son reconocidas las lenguas, ya no se llaman dialectos, sino lenguas indígenas. Las instituciones públicas en México no están capacitadas, por más que se digan plurales, por más que se digan democráticas, no están capacitadas para darle un buen servicio a los indígenas, los cuales si no hablan español no son atendidos, por lo cual muchos de estos temen que sus hijos sufran discriminación y dejan de enseñarles sus propias lenguas. En otros países, por ejemplo el caso de Suiza, donde hay 4 idiomas oficiales, está el alemán, el italiano, el francés y el retroromanche, que del retroromanche y del alemán hay dialectos. Para los eventos oficiales pues, y para la formalidad se usa el alemán estándar, pero para la vida cotidiana se usa con mucho orgullo el
alemán suizo, es Schweizerdeutsch. Lo que deberíamos hacer en México pues sería algo similar, no acabar con la cultura, porque nuestro patriotismo solamente está como con mucho fervor en días festivos nacionales, pero de ahí en fuera todo el patriotismo es teórico. Elogiamos nuestras culturas, pero desconocemos muchas de ellas y las rechazamos cuando vemos a lo poco que queda de los indígenas. Otro miedo que ha habido, y ese no es exclusivo de México, es el miedo a la música rock, a los rockeros en general. Se les hace, es como una analogía, como Islam, terrorismo, rock, satanismo. Pero hay que enfatizar que hay veces que... Es increíble. Pero el rock pesado, ¿te refieres? ¿O Sí. como Nirvana? Sí, tipo heavy metal, rock, hard rock. Porque hay otros que se dicen rockeros, pero terminan siendo pop, más comercial, más tranquilo, que salen con guitarras eléctricas, pero que realmente pues no son considerados agresivos ni nada pesado. Aunque luego el miedo tiene un efecto boomerang. Uno puede generar miedo, pero no está exento de entrar en el miedo. Por ejemplo, en México, el caso más sonado fue el concierto de Avándaro en el Estado de México, donde fueron aproximadamente 200,000 personas las que asistieron a ese concierto, que fue un tipo opuesto a la versión mexicana. La mayoría eran jóvenes, y como 3 años antes vieron el gobierno lo que es capaz de hacer los jóvenes si se pueden organizar, vieron que el rock podía ser un motivo de unión, lo cual resultaba peligroso, pues prefería tener a los jóvenes, al sector juvenil tranquilo. Después viene Queen en el 81, después de 10 años de que se habían prohibido los conciertos masivos de rock, solo para encontrarse con que las condiciones no eran las suficientes. Vino aquí a Monterrey, días después dio 2 conciertos en Puebla, donde uno de esos conciertos fue arruinado, fueron agredidos incluso durante el concierto. No se sabe si fue reacción de la gente por algo prácticamente inédito o si fue algo que se mandó a hacer. Por lo general la música rock se ha acusado de usar mensajes subliminales. Siempre que pasa un infortunio y se estaba escuchando rock, el rock es el culpable. El AC/DC lo ha tenido también el caso de Judas Priest, y algunos otros que se han enfrentado a juicios de padres que los acusan de que sus hijos se suicidaron o que mataron a alguien debido a que sus canciones contenían mensajes subliminales. No pasa así si una desgracia ocurre mientras sonaba otro tipo de música. El caso que se me viene a la mente en México es el de la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en el 94, en la ciudad de Tijuana, en Lomas Taurinas. Mientras caminaba hacia su camioneta. No, ya iba de salida. Ya iba de salida. Sí, entre la multitud se lograba escuchar la canción de La Culebra de la banda Machos al momento de darle el disparo, pero jamás hubo relación con esto. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido un grupo de rock nacional, Coda, Caifanes, Maná, la verdad no sé. Pero, y paradójicamente, después de todo esto, el movimiento rock ha sido capaz y ha tomado la iniciativa de hacer labor humanitaria, la cual no lo han hecho ninguna religión, ningún gobierno. El caso más obvio es el de Live Aid, los conciertos que se hicieron en Londres y en Filadelfia para recaudar fondos para ayudar a la gente que se moría de hambruna en Eritrea, Etiopía, Sudán. Y es un proyecto que inició Bob Geldof y Mitch Ure y muchos otros artistas que se han unido. Realmente yo no sé qué hizo el gobierno en ese entonces, pues realmente nada. ¿Qué hizo la religión? Nada. Realmente cuando Bob Geldof se enfrentaba a Margaret Thatcher en esos tonos, ella lo ignoraba, él pidiéndole apoyo para África. Y las religiones tampoco, ninguna ha hecho gran cosa por
por ayudar a estos países. Por último, armé un apéndice para vincularlo más con la historia política contemporánea. Se llama La campaña de miedo o reciclando los miedos de ayer. En 2004 se postulaba como el precandidato con mayor posibilidades de ganar Andrés Manuel López Obrador, del PRD en ese entonces, actualmente de Morena. Pero se empezó a manejar que era un peligro para México y se le trató de desprestigiar, vinculándolo con actores de su gabinete que habían cometido actos de corrupción. Como esto no funcionó, empezó la campaña mediática del miedo. En spots se hablaba de que él traía escasez, desempleo, inflación, que uno podría perder lo que ya había con tanto esfuerzo ganado. Que iba a traer inseguridad, que iba a ser el reflejo de Hugo Chávez, de Fidel Herrera, de Evo Morales. Entonces es como regresar al pasado, ¿ven? Otra vez el discurso comunista para causar miedo hacia un candidato. Aquí no es estar a favor o estar en contra, sino que la población es la que debía decidir si López Obrador realmente significaba un peligro para México o si significaba un proyecto viable que les conviniera. Se usó la coacción y la manipulación en la elección popular, y lo interesante sería analizar o reflexionar si México está preparado para repeler un nuevo miedo. Y con eso Mira, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Yo tengo que decirte que tú tienes una línea de análisis que está empezando, ¿no? Está solo al comienzo de todo. Porque eres muy joven y es natural tener un comienzo muy general, ¿no? Tú tienes una intuición de lo que quieres hacer después. Porque tu licenciatura es en sociología. ciencia política. Mira, por eso, porque es muy interesante tomar una categoría general como la de Bauman, ¿no? De sociedad líquida, miedo líquido. Pero cuando lo hace, tiene que hacerlo con mucho rigor. Y el rigor lo puede aplicar en la fase de análisis de área, análisis de casos, análisis de fenómenos sociales. Entonces, lo que parece de tu intervención que tú tienes una buena intuición, pero tienes que desarrollar un discurso mucho más vinculado con lo empírico. Si no, es algo de muy general y que lo podría hacer un periodista que ha leído Bauman, sabe, intuye, ¿no? Muchas cosas, le pone un hilo rojo en las cosas, pero no la profundiza. Tú eres un cienciado social, quieres ser. Sí. Si quieres ser un cienciado social, esta fase es solo la primera. Después tú tienes que, en manera muy analítica, separar los casos, separar las áreas de análisis, el rock, no sé qué. Para mí es más interesante la cuestión de la subalternidad pasiva de la sociedad, ¿no? Puede tomar Gramsci, incluso puede tomar Gramsci como categoría de subalternidad y hegemonía. Puede tomar también análisis como de la biopolítica de Michel Foucault, que te ayuda a analizar la sociedad que son algunas áreas. Entonces, una conciencia social subalterna, y la subalternidad está basada sobre el miedo. Esta podría ser una categoría más clara para la interpretación de todas las áreas que tú quieras. Y después tienes que hacer entrevistas, tienes que escuchar la dimensión social. Si no, son solo intuiciones de una persona que es buenísimo, pero tú no eres Bauman. Con toda la humildad, ¿no? Entonces lo que te aconsejo, si me permite,
que lo que está haciendo ahora tú tienes que tomarlo como comienzo teórico. Estudia bien un manual de metodología, ¿no? Y empieza a desarrollar un plan de investigación con entrevistas. En aquel momento tienes que decidir, elegir si quieres enfocar más los jóvenes o los viejos. No sé qué. Entonces, cuando tú tienes tu plan, te toma 2 o 3 meses pensando, leyendo metodología, tienes tu plan, puedes empezar y tú verás que los resultados serán mucho más fuertes y tu discurso final será mucho más fuerte porque tú después puedes mostrar una investigación que toma una vinculación general en Bauman, pero es tu investigación sobre el caso mexicano. ¿Me explica? Sí. Entonces, esa es la primera conferencia que tú haces. Es la segunda, de ese tema sí. Sí, no, en general, ¿cuántas conferencias existen? Solamente una. Una. Es natural, son errores naturales. Pero tú tomas también mi correo si necesitas de algún consejo general, ¿no? Porque es muy natural tener una buena intuición general, pero no desarrollar una investigación verdadera. Entonces, yo ahora te dejo mi correo, nos seguimos en contacto, tú sigues con tu investigación y si necesitas te explico y te digo, te envío también, te mando artículos, cosas para hacer una investigación más fuerte. ¿Okay? A todas maneras está bien. Sí. Gracias. No veo a otro ponente. Sí. ¿Tú quieres decir algo? No, bueno, lo que decías es muy cierto, o sea, es el miedo que tenemos como sociedad desde todos los ámbitos. Sin embargo, a veces cuando empezamos a hablar del miedo, pues la gente tiene miedo a morir, o la gente tiene miedo a ir a un concierto de rock, o no nada más hay un concierto de rock, si simplemente estamos viviendo ahorita en México una etapa donde poco a poco vamos saliendo de si vas a un evento masivo puede pasar, pues no sé, una balacera, ¿no? Te sacan una pistola o puede haber desde un asalto hasta que alguien vaya y maten a ese lugar. O sea, también cómo estamos informando a la sociedad acerca de ese miedo para que ellos no se vean siempre envueltos en miedo. O sea, los mismos medios de comunicación te dicen, pues no salgas a tal hora, o sea, ya a tal hora ya no estés saliendo, o las redes sociales ahora, ¿no? O sea, como también nosotros, cómo damos a conocer a la sociedad ese miedo para que la sociedad no tenga miedo en hacer las cosas. O sea, ya no tanto en salir, sino en hacer las cosas. Sí. Muy bien, muy buena tu exposición. Perfecto, te dejo. Sí, y yo ayer les dije a los organizadores de aquí No, eso. ayer en la ponencia que me tocó, era uno de los organizadores y estás desperdiciando el espacio y las personas no están. Sí, yo también vine ayer a 2, precisamente aquí, y la primera nunca nada más estaba yo, una persona más. Y Además, hay algo, o sea, porque no te ofrecen los alimentos, tráetelos. Sí, es verdad. Ve a la cafetería y están los alimentos, tráetelos. sí, Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Sí.